Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga. Qué gusto poder estar comenzando el sábado adorando al Señor. Y antes de comenzar el programa en esta hora, quiero invitarles a que donde usted se encuentra me acompañe de rodillas para tener una palabra de oración. Vamos a arrodillarnos. Oremos. Amante Padre Celestial que moras y reinas entre los querubines y en los corazones de tus hijos fieles. Te damos muchas gracias, Señor, por este sábado que nos das. Estamos muy contentos de poder estar alabándote y glorificándote. Y queremos pedir de manera especial que tu Santo Espíritu asista en este programa que tendremos y que al tocar este tema tan importante que está siendo agitado, podamos tener una visión equilibrada de tus consejos para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A esta hora quisiera dar conclusión a una serie que comencé, que le he titulado La Abominación Desoladora. Y hemos ya tocado 2 temas de esta serie. Si usted apenas está viendo le invito a que pueda escuchar los 2 primeros temas para que pueda tener una comprensión más amplia sobre el tema que estamos tocando. Y hemos llegado a la parte final de este tema y hoy nos vamos a centrar de manera especial en el deber como pueblo de amonestar las ciudades. Si vamos de vuelta a lo que ha sido un pasaje en consideración en esta serie, que encontramos en Lucas 21, vamos a Lucas capítulo 21 y vamos a ir al versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Hemos estudiado este pasaje y cómo se cumplió en el año 70, más relativamente en el año 66, cuando Cestio Galo puso los estandartes fuera de la ciudad, y luego en el año 70, cuando Tito vino y destruyó completamente la ciudad de Jerusalén. Pero yo quiero hacer énfasis en algo especial, porque aunque Cristo advirtió que la ciudad de Jerusalén sería destruida, Jesús tenía un amor especial por Jerusalén. Cuando Jesús estaba haciendo la entrada triunfal, allí mismo en Lucas, el capítulo 19, el versículo 41. En Lucas capítulo 19, versículo 41, nosotros vemos que Jesús, cuando vio a Jerusalén, nos dice: entonces, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué dice la Biblia? Lloró sobre ella. Oh, Jesús amaba a los habitantes de Jerusalén. Y cuando Jesús llega a la cresta del monte de los olivos, o a la cresta de ese monte, ese valle descendiendo a Jerusalén, Jesús ve a Jerusalén en lontananza y llora sobre ella. Jesús amaba la ciudad de Jerusalén. Tanto la amaba que cuando comisiona a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Primero, en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, Jesús amaba las ciudades. Ahora, para mí el trabajo en las ciudades
de manera especial, como diría en inglés, is very dear to my heart. Es algo que es muy querido en mi corazón. Si usted me pregunta qué línea de trabajo cree usted a la cual es llamado o cuál más lo apasiona, yo le respondería, lo que más me apasiona es el evangelismo en las ciudades. He tenido la oportunidad de trabajar como evangelista, obrero bíblico y ayudante de pastor en 3 de las ciudades más grandes del mundo. De manera especial en una de ellas, en Nueva York, allí fue donde hice mi trabajo más abarcante. Y también en la ciudad de Chicago como colportor y también en la ciudad de Los Ángeles. Así que, como no solamente por teoría, sino por experiencia, el Señor me ha permitido no solamente trabajar desde fuera de las ciudades, sino que me ha permitido también trabajar dentro de las ciudades. Es muy común que cuando tocamos este punto del campo y de las ciudades, pues los que están en las ciudades y siempre han estado en las ciudades tienen la tendencia a defender o a inclinarse más por quedarse en las ciudades. Los que están en el campo pues tienen la tendencia más a inclinarse por el lado del campo, y es muy fácil decirle al que está en la ciudad salga, pero él ya está en el campo. Pero yo he tenido, y alabo al Señor, la oportunidad de trabajar en ambas cosas. Y alabo a Dios porque me ha dado un equilibrio, un cierto equilibrio y balance en esta perspectiva. Y yo quiero compartir eso a esta hora con ustedes. ¿Cómo podemos alumbrar las ciudades para Cristo? En el año 2015, la iglesia se reunió en asociación general en la ciudad de San Antonio, Texas. Yo tuve la oportunidad de estar allí y se presentaron 4 desafíos, y aquí los estoy presentando en las diapositivas, 4 desafíos que tiene la iglesia mundial hoy. El primero es Total Member Involvement, todo miembro involucrado. Es el primer desafío que tiene la iglesia hoy, el involucramiento de cada miembro de iglesia en la evangelización. El segundo desafío es la ventana 1040. La ventana 1040, aquellos países que están en esa franja del Medio Oriente, norte del África, donde están las ciudades más populosas del mundo, donde predomina la religión islam y donde poco o nada de presencia adventista existe. El segundo desafío que tiene la iglesia. El tercero es el crecimiento del posmodernismo en el occidente, y el cuarto desafío son las ciudades. De esas 4 cosas, yo he tenido la oportunidad de estar involucrado en 2 de ellas, colaborando con la misión mundial de la iglesia, el involucramiento de los miembros de iglesia y también las ciudades. Mi esposa siente que Dios la está llamando también a trabajar en la ventana 1040, y estaría yo dispuesto a ir si el Señor nos abre camino para allá. Y de manera especial las ciudades son el interés especial de Dios y de la iglesia, porque es allí donde está la mayoría de la población. Es por eso que debemos centrar nuestros esfuerzos en las ciudades. Cuando Jesús habló de salir de Jerusalén y dio la señal, era ya contundente, era una destrucción definitiva. Por eso, aunque en la segunda presentación estudiamos la señal y cuando se cumplió la primera señal, que era la de huida, no podemos esperar que hoy sea la huida de la misma manera en como fue en el año 66. Jerusalén ya estaba llegando a la destrucción final, pero hoy Dios ha extendido aún su misericordia a las ciudades, y nuestra salida de las ciudades debe ser estratégica, no debe ser una salida de huida para poder cumplir con la misión del Señor. Hay una cita que me ha impactado y ha influenciado gran parte de mi ministerio, y la encontramos en el ministerio médico,
en la página 403. El Ministerio Médico, página 403. La sierva del Señor nos dice, y a esta cita voy a volver más adelante, no hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Pregunta, ¿cuál es la obra esencial para este tiempo? Ella nos dice que la obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Ahora, escuchen lo siguiente. Cuando se trabaja en las ciudades como Dios desea. Cuando se trabaja en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. ¡Wow! ¡Qué poderosa cita! Aquí nos está profetizando la sierva del Señor de un poderoso movimiento que se va a levantar cual nunca se ha visto, pero ese poderoso movimiento se levantará como resultado del trabajo en las ciudades como Dios desea. Y hoy vamos a ver cómo es que Dios desea que se trabajen las ciudades. Vimos entonces que Jesús tenía un interés especial por las ciudades. Pero no solamente Jesús, sino el gran evangelista del primer siglo de la época cristiana, el apóstol Pablo. Le interesaba al apóstol Pablo las ciudades, el apóstol Pablo trabajó en las ciudades más grandes y más pecaminosas de su tiempo. En el libro de Romanos, el capítulo 1, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba pronto y presto para anunciar el evangelio en la capital del imperio romano, en la ciudad de Roma. Allí mismo Pablo estaba dispuesto a ir. Normalmente cuando nosotros hablamos de las ciudades, se nos viene a la mente la ciudad de Sodoma. Pero pregunta, ¿será que Dios solamente mandó destrucción y juicio a Sodoma y no hizo una advertencia previa? O más bien, pensemos en lo siguiente. ¿Quién estaba en el campo cuando la ciudad de Sodoma fue destruida? El que estaba en el campo era Abraham. Y vemos a Abraham, ustedes no voy a leerlo por falta de tiempo, intercediendo ante el mismo Jesús, Señor, salvas, no la destruyas la ciudad, mira, si hubiesen 50 justos, ¿la destruirías? O vemos en el caso de estos hombres que amaban los habitantes de las ciudades. Si nosotros estamos hablando de la salida al campo, no debemos desconectarnos del trabajo en las ciudades. Es una mala comprensión cuando se presenta un mensaje de salida al campo en la perspectiva de la huida de las ciudades. Y ahorita les voy a mostrar cuándo es el tiempo para huir de las ciudades. Algunos han tomado esto, se han ido a cerros, a lugares súper alejados de las ciudades, tan desconectados que les es difícil incluso ir a la ciudad para trabajar por los pecadores. Dios quiere que se trabajen las ciudades. Ahora, hay una cita que es una cita controversial. No pretendo tratarla de explicar hoy. Para mí es muy clara la cita, pero vamos a explicarla en el contexto del trabajo en las ciudades y a la luz de otras citas. Esta cita se encuentra en Eventos de los Últimos Días, la página 85. Hay que trabajar, dice ella, en favor de las ciudades, desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Ahora,
Cuando ella habla de esas visitas, no podemos esperar que sean visitas diarias, porque tenemos que ser realistas. Yo viví en la ciudad de Nueva York. Para usted salir de la ciudad de Nueva York, si usted está viviendo en alguno de los condados, yo viví en el condado de Queens y en el condado de Brooklyn. Para usted salir y ver árboles y ya no ver casas, usted más o menos le toma 2 o 3 horas saliendo solo de la ciudad. Imagínese que usted tenga un lugar a 1 hora, hora y media fuera, y si usted está viajando todos los días para llegar al centro, ahí donde está la gente, donde estaba mi iglesia, colocándome a mí por ejemplo, a mí me tomaría más o menos con tráfico y todo unas 5 horas para llegar. Ahora imagínese saliendo 5 horas para salir. Se me va casi la mitad del día solo viajando. No es práctico. Ahora, todas estas cosas y estas consideraciones debemos que tenerlas en cuenta. Yo no creo que esta visita sean visitas diarias, y vamos a ver por qué, por las citas que vamos a leer. Pueden ser visitas que duren meses, pueden ser visitas que duren años, pero la sierva del Señor nos habla de un método, y escuchen, no es el único método, un método de trabajar las ciudades, y es el de los puestos de avanzada. Ahora, en uno de los temas que yo tuve anteriormente, en mi serie de decisiones finales, le invito a que vea el tema que le titulé La salida al campo. Y allí vimos que el ideal de Dios siempre fue el campo. En realidad, si nosotros hubiésemos vivido siempre el ideal de Dios, hoy no estaríamos en esa controversia de la ciudad y el campo, porque en realidad sería para nosotros natural estar en el campo. Pero Dios, que condesciende tanto con nosotros, Dios que nos ama tanto, bueno, Dios ha dado cosas, ha dado consejos prácticos para que nosotros apliquemos sin violar el principio, porque la realidad es otra. ¿Dónde está la mayoría del pueblo de Dios hoy? ¿Dónde están la mayoría de las personas en el mundo hoy? Están en las ciudades. Y es por eso que debemos adaptar este método y las muchas otras instrucciones que Dios nos ha dado para poder alcanzar al mayor número de personas. Entonces preguntamos, ¿es el único método? ¿Tienen que estar todos los obreros viviendo en el campo para visitar a las ciudades y trabajar por ellas? Vamos a mirar y vamos a responder a una pregunta, la pregunta del millón. Ahí está en pantalla, la pregunta del millón. ¿Habrá pueblo de Dios en las ciudades? Porque si lo tomamos a esa cita literal, tal cual como dice, o no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino por sus visitas, llegaríamos solo con esa cita a la conclusión de que no habrá pueblo de Dios en las ciudades, ¿cierto? Pero vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor en cuanto a qué personas sí estarán en las ciudades. Primero, familias que se muden a las ciudades para trabajarlas. Ahora, algunos pensarán, ¿cómo así? Si yo he leído muchas veces que son las familias las que deben salir de las ciudades. Pero ella también habla de familias que se muden a las ciudades. Vamos a leer una cita al Servicio Cristiano, la página 225. Servicio Cristiano, página 225. Vemos, dice ella, la gran necesidad de obra misionera para llevar la verdad no solamente a los países extranjeros, sino a las personas que viven cerca de nosotros. A nuestro alrededor hay ciudades y pueblos en los cuales no se hace ningún esfuerzo para salvar almas. Miren la pregunta, ¿por qué no se establecen en esas ciudades y pueblos algunas familias que conocen la verdad presente para implantar allí el estandarte de Cristo, trabajando con humildad, no según sus propios métodos, sino según los métodos de Dios para llevar la luz a los que no la conocen? Interesante. Ella dice, ¿por qué no se establecen en esas ciudades y pueblos algunas familias? Ahora, no pierda de vista esto. El consejo que ella está dando aquí, para que algunas familias se establezcan en las ciudades, es para que trabajen en las ciudades. El problema que tenemos hoy, y es que nosotros hablamos, y bien dicho, porque tenemos sustento de la inspiración,
de que hay excepciones para que se queden en las ciudades, pero las excepciones son primordialmente para trabajar las ciudades. Si yo estoy en la ciudad, pero no estoy cooperando con la misión de la iglesia, no estoy haciendo obra misionera, estoy más involucrado y concentrado en mis bienes y mis intereses personales, pues no estoy cooperando con el ideal de Dios. Así que hay algunas familias que la sierva del Señor aconseja que se muden a las ciudades a trabajar por las ciudades. Muy bien. Hay algo que ella le llamó, esto es número 2, este es el segundo grupo, algo que ella le llamó en inglés City Missions, misiones urbanas. Ahora, como les dije, yo tuve la oportunidad de trabajar en la ciudad de Nueva York y allá me llegó, estando en el Congreso de Asociación General, me llegó este libro. Este libro se lo regalaron a todos los delegados de la Asociación General. Yo tuve la oportunidad de conseguir una copia, aunque no era delegado. Se llama New York City, a Symbol. Nueva York, la ciudad de Nueva York, un símbolo. La sierva del Señor tiene una cita donde ella dice que el trabajo que se haga en Nueva York debe ser un símbolo de cómo se deben trabajar todas las ciudades del mundo. Y aquí se hace de manera especial énfasis en el trabajo de City Missions, de misiones urbanas. De hecho, este libro fue publicado por Global Mission Center, Centros de Misión Global. Esto es una iniciativa de la iglesia para alcanzar las ciudades. Y encontramos una cita, esta cita se encuentra en Ministerio Médico, pero la primera parte, que no está en Ministerio Médico, la añadí porque se encuentra más completa en este libro, Evangelizando las Ciudades. La paginación está en inglés 114, nos dice: aunque se han ingresado a algunos lugares, se debe establecer muchos centros donde habrían empleados cientos de obreros. No pierda eso. En toda ciudad debería existir una misión que fuera una escuela de preparación para obreros. ¿Qué debería haber en cada ciudad? Una misión, y allí se deberían emplear ¿cuántos obreros? Cientos de obreros. ¿Y para qué? Para que sean también preparados. Muchos de nuestros hermanos pueden ser condenados a la vista de Dios porque no han hecho la misma obra que Dios quería que hicieran. Si nuestros hermanos utilizaran la habilidad que Dios les ha dado para amonestar a las ciudades, los ángeles de Dios con certeza irían delante de ellos para hacer la impresión en el corazón de la gente por la cual trabajan. El Señor tiene muchos miles que nunca han doblado la rodilla ante Baal. Que nuestros médicos y ministros no fracasen ni se desanimen. La sierva del Señor aconsejó que se tuviesen city missions, centros urbanos, allí en la ciudad, lugares donde se puedan entrenar a los obreros. Ahora, hubo un obrero, pastor, que la iglesia envió con una misión especial a la ciudad de Nueva York, el pastor Essen Haskell. Tuve la oportunidad de visitar, al menos por fuera, donde vivió y arrendó la casa el pastor Essen Haskell. Él vivía ahí en Manhattan, al lado del Parque Central. La sierva del Señor incluso da la dirección en el espíritu de profecía donde él vivía. Y el pastor Haskell y su esposa hicieron un trabajo hermosísimo allá en la ciudad de Nueva York. Leo solamente un extracto ahí en el Evangelismo, página 84, dice: los esposos Haskell han alquilado una casa en uno de los mejores barrios de la ciudad y han reunido en torno de ellos a una familia de colaboradores, los que de día en día salen a dar estudios bíblicos, vender nuestras revistas, hacían obra médico-misionera. En fin, ustedes pueden ver todo lo que ellos hacían, pero quiero hacer énfasis en algo. Este era un trabajo completo. No solamente se dedicaban a dar estudios bíblicos o a colportar, hacían obra médico-misionera. Ahora, algunos dirán y se preguntarán, y esta pregunta siempre surge: bueno, está bien, entendemos que hay beneficios para salir al campo y el llamado que la sierva del Señor hace es muy enfática, en especial a las familias. Entendemos que los pastores son llamados a trabajar en las ciudades, por tanto, no les es tan práctico estar en el campo. Sí entendemos eso.
pero debe haber siempre un lugar donde puedan esos obreros de las ciudades, aún los pastores, ir a refrigerarse. Hay una cita muy interesante, hablando del mismo trabajo que estaba haciendo el pastor Haskell, porque en esta cita anterior que acabo de leer, dice que alquilaron una casa en la ciudad, pero luego nos dice acá, esto es volumen 5 de Bio, página 140, dice, está en inglés, la voy a traducir: la misión establecida en Nueva York por el pastor Haskell debe sostenerse. Pero luego ella dice, el pastor Haskell debe ser asistido para que se ubique él y sus obreros en un lugar más retirado. Oiga, qué interesante. En una cita dice, él alquila una casa en la ciudad, pero ella aquí aconseja que él debería también buscar un lugar más retirado para sus obreros. La fuerza del pastor Haskell, y aquí da la razón para eso, la fuerza del pastor Haskell no debe ser agotada tan pesadamente. Necesita más oración y menos crítica. Que aquellos que en el pasado han albergado el espíritu de crítica, tomen sobre sí mismos, sobre sus manos y guarden cuidadosamente cada pensamiento y palabra. Parece ser que por las críticas que estaba recibiendo el pastor, además por el trabajo tan pesado, parece que su fuerza estaba debilitándose. Parece que llegó un momento en que su salud estaba fallando y necesitaban tomar un break en un lugar más retirado. Y para eso deben de estar los puestos de avanzada. Cuando hablamos de puestos de avanzada, no esperamos que todos deban vivir en los puestos de avanzada, pero debe haber una sinergia, y ahorita les voy a mostrar cómo es eso. Una conexión, debe haber un trabajo conjunto. Como pueblo hemos estado fragmentados en algunas ramas de la obra por mucho tiempo. El trabajo ministerial iba por un lado y el trabajo de la salud iba por otro. Cuando el hermano hoy dice deben ir combinados, al igual el trabajo de los puestos de avanzada que están en el campo deben ir combinados con el trabajo que se hace en la ciudad. Ella habló también en el punto 3 aquí de algunas escuelas que deberían establecerse en las ciudades. Es interesante porque comúnmente sus consejos son más abundantes en las escuelas en el campo, pero quiero leerles de la conducción del niño, la página 286. Dice, mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de los que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. Este es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesia y en relación con estas escuelas debe trazarse planes para la enseñanza de estudios más avanzados cuando haya demanda de ellos. Me encanta el equilibrio del Señor. El Señor entiende que hay algunos niños que no podían salir de las ciudades. Y por amor a esos niños, dice ella, en las ciudades debe establecerse escuelas de iglesia. Testimonios para la iglesia, tomo 9, la página 161. Hablando del trabajo que debe hacerse por la gente de color en el sur de los Estados Unidos, dice ella, hasta donde sea posible, estas escuelas debieran establecerse fuera de las ciudades. Pero en las ciudades hay numerosos niños que no podrían asistir a instituciones educacionales que no funcionaran dentro de sus límites. Para beneficio de ellos, hay que establecer escuelas en las ciudades, tanto como en el campo. Me gusta esa expresión, tanto como en el campo. Teóricamente leemos esto y vemos un equilibrio en el consejo, pero debemos ser sinceros. Mientras que nosotros tratamos de corregir un extremo, y el extremo de aquellos que se van a 9 horas lejísimos por allá y no hacen nada más que dedicarse a la vida del campo y no evangelizan las ciudades, mientras que queremos corregir eso y lo vemos como un extremo, debemos reconocer que en general, siempre hay excepciones,
pero en general, en práctica, hemos ido al otro extremo y hemos establecido mucho de lo que Dios dijo que debería establecerse en el campo, lo hemos establecido en las ciudades. Si verdaderamente fuésemos equilibrados, deberíamos estar interesados, también mucho más interesados, en establecer ciudades en el campo. Ella dice, tanto en las ciudades, hoy tenemos muchas de ellas en las ciudades, pero también en el campo. Ahora, también hay otro lugar que ella dice debería establecerse en las ciudades, y son los restaurantes. Ella habló de los restaurantes, solo le cito el principio de esta cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 162, nuestros restaurantes deben estar en las ciudades. Claramente, deben estar en las ciudades, porque de otro modo, dice, los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Noten, el contexto de esta cita está hablando de los obreros en los restaurantes. Y dice que habrá tal confusión que dentro de poco aquellos que quieran salir no podrán hacerlo. Ahora, ¿quiénes son los que no podrán hacerlo? Los que estén en las ciudades. Pero yo tengo una conclusión. Dios protegerá a aquellos que cuando venga la crisis querrán salir y no podrán hacer, solo aquellos que estén en las ciudades haciendo la voluntad de Dios y la obra que dijo que debería hacerse en las ciudades. Si tú tomas estas excepciones para decir que puedes seguir quedándote en la ciudad y seguir viviendo tu vida cómoda que vives sin interesarte por la salvación de las almas, no solamente no podrás salir de las ciudades, sino que perecerás con las ciudades. Pero Dios de manera especial va a proteger a aquellos obreros que estén dando el fuerte pregón en las ciudades, aún los obreros de nuestros restaurantes, aún los obreros de nuestros restaurantes. Ahora, no todos deben salir. Quizá usted, y hemos recibido muchos pedidos de oración en cuanto a la salida al campo. Y hay personas que en este momento están haciendo planes para salir al campo. Yo alabo a Dios por esos planes, pero tenga en cuenta esto. Pregúntese a sí mismo, ¿para qué quiere salir? Si quiere salir para escapar, pues ya está saliendo con una motivación equivocada. Si quiere salir para huirle a Francisco, pues temo decirle que no va a poder huir de él. Hoy, ¿quién va a poder huir en este mundo tan computarizado, tan satelizado que tenemos? Si usted quiere salir para consagrarse solo a sí mismo sin importarle el pecador, déjeme decirle que tampoco está saliendo con la motivación correcta. O sea, ¿cómo va a salir? Ha tenido experiencia en el campo, ha tenido experiencia en sembrar, sabe qué es eso, tiene una planificación los primeros años mientras la tierra le da los cultivos, tiene una planificación y una proyección de qué va a vivir esos primeros años. Son consideraciones que debemos tener en cuenta. Leo del Hogar Cristiano, el Hechos de los Apóstoles, página 128. Dice, el ejemplo de los seguidores de Cristo en Antioquía. Ahora, Antioquía era una ciudad grande. Debería constituir una inspiración para todo creyente que vive en la grande ciudad del mundo de hoy. Muy bien. Quizá tú encajes entre aquellos que por obvias razones no puedan salir de las ciudades, pero debes estudiar el ejemplo de los hermanos en Antioquía. ¿Qué hacían los hermanos en Antioquía? Esa gente era tremendos misioneros. Sigue diciendo ella, aunque es el plan de Dios que escogidos y consagrados obreros de talento se establezcan en los centros importantes de población para dirigir esfuerzos públicos, es también su propósito que los miembros de la iglesia que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado trabajando por las almas.
Hay en reserva ricas bendiciones para los que entreguen plenamente al llamamiento de Dios. Mientras esos obreros se esfuercen por ganar almas para Jesús, hallarán que muchos que nunca hubieran sido alcanzados de otra manera, están listos para responder al esfuerzo personal inteligente. Noten, hay algunos que solo de qué manera pueden ser alcanzados, solo a través de los que están viviendo en las ciudades. Y los hermanos de la ciudad de Antioquía eran un ejemplo de esto. Esta cita, Ministerio Evangelismo en las Ciudades, la página 96 en inglés, dice: me dirijo a los cristianos que viven en nuestras grandes ciudades. Dios los ha deshecho depositarios de la verdad, no para que usted la pueda retener, sino para que la imparta a otros. Debería visitar casa a casa, como mayordomos fieles de la gracia de Cristo. A medida que trabaje, haga planes, nuevos métodos se presentarán continuamente ante ustedes y a su mente, y por el uso de los poderes de su intelecto se incrementarán. Bueno, parece ser, leemos estas citas, que cuando ella habla de algunos hermanos viviendo en las ciudades, no habla de una manera condenatoria y despectiva, sino que habla es en ánimo a que trabajen para Cristo. También en ese mismo libro, Evangelizando las Ciudades, página 95, el Señor ha presentado ante mí la obra que debe hacerse en nuestras ciudades. Los creyentes en estas ciudades pueden trabajar para Dios en el barrio de sus hogares. Y luego en la página 112, quizás está la cita más chocante, dice: algunos deben permanecer en las ciudades para dar la última nota de amonestación. Interesante, que dice ella: algunos permanecerán en las ciudades para dar la última nota de amonestación. Pero esto se volverá cada vez más y más peligroso hacer. Sin embargo, la verdad para hoy debe ir al mundo. Ella reconoció que los obreros que cuando se pase la ley dominical estén trabajando en las ciudades, la van a tener muy difícil. Es por eso que a veces nos contradecimos un poco cuando decimos que la ley dominical va a ser la señal de huir, pero yo veo que es ahí donde hay que trabajar más intensamente en las ciudades. Si la ley dominical es la señal para huir, cuando aún la gracia no se ha cerrado, entonces ¿por qué huirle al llamado cuando más hay que trabajar en las ciudades? En el tiempo de angustia. Ahora, voy a dar contexto para esa cita. Yo no creo que la ley dominical sea el tiempo para huir. Yo creo que la ley dominical, y ya expliqué eso, será una señal. Algunos quizá que no han salido, quizá alcancen a salir, pero difícilmente puedan salir. Y los que queden en las ciudades son los obreros que han estado trabajando las ciudades, pero la inspiración es clara en cuanto a cuál es el tiempo para huir. Ahí sí es huir, sí o sí. Y eso es cuando se pase el decreto de muerte. Hay una cita que yo por mucho tiempo no la entendía, que se encuentra en Primeros Escritos, la página 34. Dice Primeros Escritos, página 34. Ahora, noten el contexto de esta cita. En el tiempo de angustia. La pregunta: ¿cuándo comienza el tiempo de angustia? Estudiantes de la Biblia, ¿cuándo comienza el tiempo de angustia? Cuando se cierre la gracia, ¿cierto? Cuando las plagas estén cayendo. Dice ella: en el tiempo de angustia huimos todos de las ciudades. Oiga, qué interesante. ¿Cuándo fue que huyeron de las ciudades? En el tiempo de angustia. Pregunta: ¿habrá pueblo de Dios en el tiempo de angustia en las ciudades? Pero de acuerdo a esta cita, ella se incluía, ella se veía allí. Huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos. Pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba esta y caía tan inútil como una brizna de paja. Pregunta: de esas casas que ella ve allí, de esas casas eran las casas de los santos. Entonces, ¿los santos qué estaban haciendo allí? Viviendo. ¿Qué tipo de casas eran estas? Quizá eran las casas de los obreros de los restaurantes, quizá eran las casas de los obreros de las misiones de las ciudades.
Quizá eran las casas de los pastores, en fin. Noten que Dios va a proteger a algunos santos que estén en las ciudades. Porque dice que entrarían a sus casas en las ciudades con cuchillo, pero que los cuchillos se les caerían. Dios solo va a proteger a aquellos que tengan su sello. Y una evidencia del sello es que yo me interese en la salvación de los pecadores. Ahora, ¿por qué? Voy a volver al punto que había mencionado. Voy a sintetizar y luego voy a volver al punto. ¿Qué características entonces en todo lo que hemos leído qué personas o qué características deben tener las personas que trabajarán o vivirán en las ciudades? Número 1, son personas que tengan una vida espiritual sólida en el mensaje del tercer ángel. Número 2, deben ser personas que guarden fielmente las leyes de la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un secreto, debemos ser realistas. El que está trabajando en la ciudad, por mucho que esté trabajando para Dios, está más propenso a la enfermedad. Y para estar lo mejor posible en el ambiente de la ciudad, usted debe tener buenos hábitos saludables. Debe hacer ejercicio, debe comer bien, una dieta a base de plantas, el plan original, frutas, verduras, granos y semillas, tomar suficiente agua, bueno, usted conoce los 8 remedios, para que pueda prestarle un mejor servicio a Dios en las ciudades. Deben ser personas que han sido llamadas directamente por Dios como lo fue Jonás. No escoja la ciudad solo porque es su inclinación. Y escucha esta cita, dice, ay, bueno, si ve, yo me puedo quedar en las ciudades. Dios te tiene que llamar. Y si tú ya estás, pues entonces debes cooperar y hacer lo que Dios le dijo a Jonás que hiciera. Parejas, cuando dice esas familias, deben ser familias o parejas sin hijos, preferiblemente. En eso ella es enfática. Oiga, si tienen hijos, la ciudad no es para usted. Nuevos conversos que durante el fuerte pregón o un poco antes se hayan convertido y no hayan tenido toda esta luz y les dio la ley dominical, pero son fieles, estarán en las ciudades, el Señor tendrá misericordia de ellos. También hermanos de escasos recursos. Hay hermanitos que de escasos recursos escuchan estos mensajes y se asustan todos, se alarman, creen que Dios los va a condenar porque se quedan en las ciudades, porque no pueden salir. O Dios tendrá misericordia de ti, mi hermano, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Hermanos de edad avanzada con necesidades especiales, Dios no va a imponer sobre estos hermanos cargas más allá de lo que ellos pueden llevar. También fieles que sean encarcelados por la verdad estarán en las ciudades también durante este tiempo. Ahora, quiero terminar con este esquema que les puse en pantalla. Muchos en estas discusiones siempre tratamos de ver varias perspectivas. Entonces usted ve ahí varios círculos y quizá los que nos gusta más el campo, entonces enfatizamos lo que está fuera del círculo. Los que nos gusta más la ciudad, enfatizamos lo que está dentro de la ciudad, el círculo interno que ve ahí en ese esquema. Dios es un Dios compacto. La Biblia lo define con una palabra hebrea muy significativa, Ejad. Dios es uno. La palabra Ejad es la palabra uno que encontramos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Él es una unidad. Y Dios no da consejos separados para aquí y para allá, sino que esos consejos deben todos mirarse desde un marco general, desde una perspectiva general unida. Y aquí vemos este cuadro sinérgico, una sinergia. Sinergia es la combinación de varias fuerzas para poder hacer una fuerza más grande. Deben haber, y vemos ahí afuera, escuelas, sanatorios, casas publicadoras, ministerios familiares, pero dentro de la ciudad que vemos, iglesias, restaurantes, escuelas, misiones, etcétera. Debe haber un apoyo conjunto entre las instituciones de afuera y las instituciones de adentro. Cuando se pase la ley dominical y no se pueda comprar y vender, bueno, van a haber hermanos afuera que están cultivando, le mandarán comida a los obreros que están en la ciudad. No condenemos a los hermanos que están en el campo tampoco, esos hermanos están sembrando. Para ti, obrero, que estás en la ciudad,
cuando llegue el tiempo de no podrás comprar y vender, ellos enviarán comida para ti, ellos abrirán las puertas para que tú te refugies durante ese tiempo. Debe haber una sinergia. Si nosotros como iglesia pudiésemos tener un departamento de agricultura, así como hay un departamento de mayordomía, un departamento de familia, que tengamos un departamento de agricultura, donde podamos instruir a algunos hermanos. Hay muchos hermanos agricultores en nuestras iglesias, hermanos que vivan el mensaje, que aquellas familias que individualmente sientan el llamado, que puedan salir sabiamente. Si pudiésemos dar la perspectiva balanceada, entonces no estaríamos perdiendo tantos miembros de iglesia, porque escuchan estos mensajes por otro lado, por fuentes que quizá no sean de la iglesia. Pero si nosotros nos oponemos directamente a esto, pues nuestros hermanos van a decir, no, la iglesia no lo está predicando. Este mensaje no es de ningún ministerio. Este mensaje es de la iglesia adventista del séptimo día. Y como tal, debemos darlo desde una perspectiva equilibrada. Démosle el lugar al campo que Dios le dio. Démosle el lugar a la ciudad que Dios le ha dado. Unamos fuerzas para terminar la obra de Dios, para que Cristo pueda venir pronto. Cristo ve hoy tu ciudad. No sé de qué ciudad nos estás viendo, pero Cristo ve tu ciudad y Cristo está llorando por ella. ¿Has llorado tú por el vecino que tienes al lado? ¿Has llorado tú por aquellas prostitutas, por aquellas personas que viven en las calles, aquellos delincuentes y drogadictos que están allí cuando tú sales, que te piden quizá una monedita? ¿Has llorado tú por ellos? ¿Has llorado por aquellas personas que están sin Dios y sin ley? Por aquellos que constantemente están en las clínicas y centros de rehabilitación. Hay un trabajo para hacer. Miembro de iglesia, hermano querido, tú que estás en la ciudad, es posible, quizá no veas salida, no veas puerta para salir de la ciudad. Allí donde estás, brilla para Cristo donde estés, como dice la canción, brilla para Cristo donde estés. Vamos a cooperar para que Cristo venga pronto. Queremos ir pronto a nuestro hogar, mi querido amigo y hermano. Yo quiero ir pronto para morar con Cristo Jesús. Mi llamado mi invitación es, unamos fuerzas. Unámonos en este precioso mensaje, los del campo y los de la ciudad, desde una perspectiva equilibrada, pero sobre todo con el amor de Cristo encendido en nuestros corazones, y trabajemos y salvemos al pecador. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y quiero invitarte a que me acompañes para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Oremos, querido Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos. Mil gracias, Señor, te doy porque tú eres un Dios equilibrado. Tú eres un Dios, Señor, que eres una unidad. Y nos has dado todos estos consejos es por amor a nosotros. Cuánto amor nos tienes, Señor, que aunque tienes un ideal, no eres idealista, sino que condesciendes a nuestro nivel. Sabemos, Señor, que por nuestra falta de fidelidad estamos muy atrasados en la obra en que deberíamos hacer, y aún así estás dispuesto a condescender. Oh Padre Celestial, da a tu iglesia y a tu pueblo una perspectiva equilibrada de la obra que debemos hacer hoy en las ciudades en combinación con la obra del campo. Ayúdanos, oh Señor, a cumplir tu cometido donde quiera que estemos. Ayúdanos, Señor, ahora que los que estemos en el campo no condenemos a los que están en la ciudad, no han podido salir, pero tampoco los que están en la ciudad condenen a los hermanos que han salido, sino que haya un amor mutuo entre nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.